Hoy hemos trabajado para que hoy se diga que los adultos mayores ya van a tener garantía a esos derechos que tanto han exigido. Y esperamos el próximo martes 24 tener aprobado un informe que no es vinculante para que sea conocido en el Pleno y tomar una decisión. Muy coherente con el momento político que vive el Ecuador y, por supuesto, con la demanda generalizada de fortalecer acciones reales y claras de manejo de la transparencia en todos los temas de información y sobre todo en los temas de presupuesto. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a TVL Noticias Dominical en este domingo 22 de julio de 2018. Saludos a quienes nos miran por el canal 42 en Quito, nos siguen a través de nuestro sitio web por tvl.asambleanacional.gov.es y también para quienes nos escuchan por la radio de la Asamblea Nacional. A continuación, el resumen de las noticias legislativas de esta semana. Empecemos. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual se redujo el número de integrantes de las comisiones ocasionales a un total de 9. Estos órganos estarán sujetos a control por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Nuevamente, la posibilidad de reestructurar las comisiones de la Asamblea salta a debate. El asambleísta Raúl Tello propuso la reorganización de la Comisión de Fiscalización tras no lograr los votos para la aprobación del informe de juicio político en contra del superintendente de bancos. Sin embargo, esta no se aprobó. Porque tenemos una comisión de fiscalización en donde sus integrantes le están dando las espaldas no únicamente a esta asamblea, sino al país. Lo que sí se aprobó y de manera unánime fue la propuesta del asambleísta Fernando Burbano para que se reorganicen las comisiones ocasionales debido a los inconvenientes que aseguró se han registrado por el cruce de las agendas de trabajo. Por ello se propuso que las comisiones ocasionales sean multipartidistas con un máximo de 9 integrantes. Además, que sea el Consejo de Administración Legislativa el que se encargue de realizar una evaluación sobre el estado de sus obligaciones. De tal manera que se presente un informe al Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo improrrogable de 10 días a partir de esta resolución. Esta información servirá para redefinir el calendario de actividades de la Asamblea e incorporarlas evidentemente en la agenda legislativa. Por ello, la presidenta de la Comisión Ocasional de Jubilados, Norma Vallejo, dio a conocer las renuncias de 2 comisionados y la inclusión de 2 nuevos legisladores. Las renuncias de las compañeras asambleístas Noralma Zambrano y Rosa Arellano hemos presentado mediante oficio que se acepte la inclusión de los compañeros asambleístas Elio Peña y Lenin Plaza. Sin embargo, en el debate surgió nuevamente la posibilidad de una reestructuración total de las comisiones permanentes, pues según los asambleístas René Yandún y María José Carrión, son evidentes los intereses políticos. De que en cada una de las comisiones lo que más prevalece es el sentido político, el sentido ideológico. Eso evidencia un problema de estancamiento en la Asamblea Nacional. Y es claro, ha habido una reconformación de las bancadas y eso ha implicado posiciones distintas al momento de tomar definiciones políticas. Aunque el tema no se incluyó en la resolución, se concluyó que sean los jefes de bancada los que discutan esta posibilidad. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 115 votos por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de las personas adultas mayores. La ley busca promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas mayores. Se estima que hay actualmente 1.221.000 personas adultas mayores en el Ecuador, 53.13% son mujeres y el 46.67% varones. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, se pronunció sobre las ventajas de la ley.
Se incluyen nuevos derechos específicos desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos, como la salud especializada e integral, aspectos relacionados con el trabajo, la educación, la protección social y la seguridad social, entre otros. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, sostuvo que la ley promueve la implementación de políticas de exoneraciones y exenciones socioeconómicas a favor de las personas adultas mayores. Que lo que aprobemos el día de hoy sea efectivamente eficaz y que cumpla con lo que dice y manda la Constitución y que efectivamente todos los instrumentos internacionales velen y garanticen por esta ley. La legisladora Marcela Holguín sostuvo que el objetivo de la ley es promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores en el marco de la atención prioritaria y especializada. Se establece que las clínicas y hospitales privados pongan a disposición de los adultos mayores en situación de indigencia el 5% de su infraestructura para atenderlos. Los asambleístas destacaron que la normativa responde no solo al texto constitucional, sino a las garantías establecidas mediante tratados y convenios internacionales suscritos por Ecuador. Que tengan la posibilidad de también adquirir créditos corrientes que les permitan salir adelante con su propio esfuerzo. Eso es importante, no solamente al emprendimiento, que también es importante, que hay muchos adultos mayores que tienen mucha capacidad y vitalidad para dar todo su empeño, todo su apoyo, toda su experiencia en favor de este país. Entre las preocupaciones expuestas por algunos parlamentarios está la necesidad de reconocer la obligación del Estado de cancelar a los jubilados los incentivos que aún no se han pagado. Es una garantía de los adultos mayores la seguridad social y la jubilación universal. En el debate, los legisladores enfatizaron en la necesidad de que esta ley no quede en letra muerta, sino que se haga un seguimiento sobre su aplicación. Clever Aranda, TVL Noticias. A propósito del 18 de julio, Día del Jubilado, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en la que exhorta al IES derogue el descuento en las pensiones jubilares para cumplir con el pago de los 13º y 14º sueldos. En el debate, los legisladores cuestionaron la ilegalidad de dicha acción y solicitan que las autoridades del IES acudan a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. De manera unánime, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución mediante la cual exhortan al Consejo Directivo del IES a derogar el descuento del 2.76% en las pensiones jubilares para financiar el pago de los 13º y 14º sueldo. La propuesta fue de iniciativa de la asambleísta Cristina Reyes, quien calificó el débito como inconstitucional e ilegal. Es una crueldad. Si estamos hablando de pensiones de 200, 300, 400 dólares, muchas de ellas no llegan al costo de la canasta básica y resulta que para ellos 5, 10, 15, 20 dólares mensuales es muchísimo dinero. Previo al debate se recibió en Comisión General a Manuel Muñoz, representante de la Confederación de Jubilados del Ecuador, quien expuso el drama por el que tienen que pasar los jubilados y dijo que no será suficiente con la derogatoria del descuento, sino que es necesario tomar acciones para que se dé solvencia al IES. Porque el jubilado ecuatoriano lo que menos tiene, señora presidenta y señores asambleístas, es tiempo. Los jubilados estamos al borde de la locura, de la desesperación, porque no hemos conseguido el eco en ninguna de las organizaciones que tiene que ver con la vida del jubilado. Ya en el debate, los legisladores coincidían con la ilegalidad del descuento y ahora dicen es momento que el IES transparente las cuentas y dé respuestas. Porque jamás debió haberse retirado ni confiscado, porque esa es una confiscación al salario de los jubilados que necesitan ese recurso. No puede ser que quienes estamos o somos afiliados al IES aportamos durante toda la vida activa y luego tengamos que ser descontados del beneficio de jubilación. Incluso el asambleísta Homero Castañer adelantó que presentarán una propuesta de enmienda constitucional para que el IES también sea sujeto de control político. El IES es de los afiliados, el IES es de los jubilados y tiene que ser sujeto de control político de esta asamblea.
En el documento también se acordó exigir al Consejo Directivo del IES que financie el pago de los décimos sueldos de jubilados con los réditos de inversiones que se generen en el instituto y que las autoridades acudan a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores ante los insistentes llamados para que informen la transparencia y la situación económica. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Esta semana se cumplió el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Energía Eléctrica, que contempló el análisis de temas como las irregularidades en el cobro de la tasa de recolección de basura, competencias de los GATS en la materia, plazos para la vigencia de la norma y tarifas preferenciales para el sector rural. El ponente de la iniciativa, Esteban Albornoz, inició su intervención destacando cifras del número de municipios que no acatan la ley. Para ello, la propuesta que busca saldar irregularidades en cuanto a los montos a pagar por la recolección de basura. Añadió que en un plazo de 180 días, los GATS deberán actualizar sus ordenanzas. Corregirse esa situación. ¿Y cómo se corrige? Que todos los municipios hagan estudios serios, técnicos, para que establezcan el valor adecuado para el cobro de la tasa de basura. Ya en el arranque del debate, el asambleísta Patricio Donoso destacó los alcances de la propuesta. Debido a su importancia, propuso que la misma sea aprobada y entre en vigencia este año. Que la consolidación de la misma se dé antes de que concluya el 2018. Se cobra más de lo que hacen, dijo en cambio el asambleísta Mauricio Proaño. A través de datos elaborados con el Censo 2010 de vivienda, explicó que del 88% de ciudadanos que tienen energía, el 2% no tiene recolección de basura. De ahí su propuesta. No es legal cobrar un servicio que un ciudadano no percibe. Su colega de bancada, Sofía Espín, consideró necesario que los municipios primero asuman su rol. Es pertinente otorgarles el tiempo necesario para que se organicen, planteó. Creo que la empresa eléctrica tiene que enfocarse en lo que le corresponde. De su lado, el asambleísta Guillermo Celi puso en debate una tarifa diferenciada para el sector agrícola y rural. No es justo que paguen por un servicio que no tienen, dijo. Se viene quejando por las malas políticas del sector y por la falta de incentivos. El porqué de la propuesta fue analizado por el proponente Esteban Bernal. Permite que de alguna manera tengamos mayor asequibilidad a que los sistemas de recolección, que es un problema ambiental crítico para el país, pueda tener mejoras. El Ecuador no ha avanzado en la clasificación de los residuos, dijo el legislador Fernando Burbano, para lo cual es pertinente se incentiva a los municipios a las buenas prácticas. Los municipios se vayan cada vez más asumiendo su competencia y estimulando buenas prácticas en este tema. El documento con las observaciones regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora es momento de una pausa, pero enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por seguir con nosotros, les contamos más noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, participó en un foro político de alto nivel de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. En ese marco, la titular del Parlamento destacó la voluntad política que existe para trabajar en pro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El llamado universal para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y garantizar la paz de las personas, fue parte del discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, durante el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos. Permanentemente la Asamblea Nacional está trabajando en marcos normativos que vayan acompañando el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Durante su intervención destacó los cambios generados en el Ecuador a partir del 2008, cuando los ciudadanos dijeron sí a la Constitución de la República, que marca un modelo de derechos y de justicia. Recordó que la norma constitucional reconoce la interculturalidad y los saberes ancestrales, a la naturaleza como sujeta de derechos y el desarrollo de la matriz productiva. Esta Constitución fue denominada justamente la Constitución del Buen Vivir, que tiene como marca y hoja de ruta la construcción de una sociedad más justa, donde cambia un modelo de Estado social a un Estado constitucional de derechos y de justicia.
El plan de gobierno del presidente Lenín Moreno fue otro de los aspectos presentados por la titular de la legislatura ecuatoriana. Allí destacó que el eje central para las políticas públicas es el ser humano sobre el capital. El gobierno del presidente Lenín Moreno propuso un plan de gobierno que gira alrededor del ser humano, con el plan Toda una Vida, que centra su atención en la persona, desde su nacimiento hasta su muerte. En el ámbito legislativo, la presidenta del Parlamento reconoció lo alcanzado, como la aprobación del Código Orgánico de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que busca una descentralización de los gobiernos locales, reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, así como además la afiliación de las trabajadoras del hogar. Se permitió, por ejemplo, el acceso a los sistemas de seguridad social y se garantizó un salario básico unificado, un salario digno para las trabajadoras domésticas. Al finalizar su discurso afirmó que la Asamblea Nacional trabaja en un marco normativo nacional que complemente a la Agenda 2030 y el compromiso del Gobierno Nacional en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Ejecutivo remitió esta semana a la legislatura el veto parcial al proyecto de ley de fomento productivo, urgente en materia económica. Son en total 66 las objeciones del presidente de la República. Este lunes, la Comisión de Desarrollo Económico recibirá a los representantes del Frente Económico. En un primer análisis del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo, hay observaciones positivas a criterio del asambleísta Patricio Donoso, como la extinción de la deuda para los deudores de buena fe. Se hacen aclaraciones. Ya sea en forma personal o a través de una empresa, murieron los deudores, por tanto sus viudas, sus huérfanos dejarán de tener la obligación de pago. Con respecto a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias, cuya administración le corresponde al Servicio de Rentas Internas, el asambleísta Mauricio Proaño tiene sus reparos, pues cree que nuevamente las grandes empresas serán las beneficiarias. De algún lado tiene que sacar ese dinero que falta. O se endeuda o comienzan a trabajar en disminuir empleados públicos, en poner impuestos. Con respecto a la observación del artículo 32 sobre la ejecución de planes o proyectos de vivienda de interés social, las aclaraciones del Ejecutivo son bien vistas por algunos miembros de la Comisión, pues se topan temas como la generación de empleo y seguridad de la obra. Que obviamente los constructores hagan cargo pues justamente de la calidad de la obra y sean los que respondan. Así, en teoría, no habría incremento en el costo de una obra de carácter social. Más allá de la creación del fondo, me parece que lo fundamental es la posibilidad que la empresa privada pueda abrirse un nuevo espacio en la construcción. Un tema que en cambio no convence al legislador Proaño, pues cree que el plan Toda una Vida no se ha ejecutado y sigue en espera. El plan de gobierno que se ganó, se votó al tacho de la basura y ese plan fue que el pueblo ecuatoriano quería. El legislador Fernando Burbano también saluda la observación sobre incentivos específicos para la atracción de inversiones privadas, pues se generaría facilidades laborales. Bueno, no está sujeto a la edad, sino que se ha liberado la posibilidad únicamente a la generación de empleo. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el cronograma de trabajo para tratar el veto parcial del Ejecutivo, que iniciará este lunes, con la presencia de los representantes del Frente Económico. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para allanarse a las observaciones del Ejecutivo o ratificarse en el texto original. Mariela Logroño, TVL Noticias. El trámite del proyecto de ley para la recuperación de capitales, de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recayó en la Comisión de Participación Ciudadana. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa. La iniciativa legal crea mecanismos para recuperar los recursos que se han perdido a causa de delitos contra la administración pública e invertirlos en programas de desarrollo y de creación, atención social. La presidenta Elizabeth Cabezas argumentó la razón por la cual la mesa de participación analizará la propuesta. Es una comisión que trata de todos los temas justamente de participación ciudadana. Esta no es una ley punitiva, es una ley que busca más bien generar los ámbitos de participación necesarias para coordinar las acciones desde la sociedad civil en estos temas de lucha contra la corrupción.
La Coalición Legislativa para la Transparencia Fiscal y la Corporación de Participación Ciudadana presentaron a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Fiscal. La propuesta, que modifica 8 normativas vigentes, impulsa mecanismos de transparencia de la gestión pública. Impulsar mecanismos efectivos de transparencia fiscal y buenas prácticas entre instituciones públicas, autoridades y ciudadanos, con miras a mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas en el Ecuador, es uno de los objetivos del proyecto de ley de transparencia fiscal, de iniciativa de la Coalición Legislativa para la Transparencia, conformado por asambleístas de distintas bancadas políticas, junto a la Corporación Participación Ciudadana. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibió la propuesta de ley, de la que dijo será complementaria a su proyecto de recuperación de capitales, siendo el eje central la participación ciudadana. Estas buenas voluntades y además muy coherente con el momento político que vive el Ecuador y por supuesto con la demanda generalizada de fortalecer acciones reales y claras de manejo de la transparencia en todos los temas de información y sobre todo en los temas de presupuestos. De su lado, Rudy Hidalgo reconoció el apoyo de la Asamblea Nacional para la presentación del articulado, que reformará varias normativas legales. Añadió que esta alianza estratégica generará un compromiso de garantizar la transparencia en el país. Orientado a generar buenas prácticas de transparencia, a generar, por supuesto, mejoramiento de de cumplimiento de los estándares nacionales, pero también internacionales. No es posible avanzar en un país cuando los actores caminan separados. En este acto, Napoleón Santamaría, miembro de la corporación, destacó aspectos que constan en el proyecto, tales como la eliminación de la Junta Política de Regulación Monetaria, reorganización del directorio del Banco Central, entre otros. Buscamos un Banco Central más autónomo, efectivamente más participativo. Uno de los ejes que se plantea es que una vez presentada la proforma presupuestaria, la Contraloría General del Estado evaluará y presentará un informe sobre la ejecución. Presente, si es del caso, y devele, si es del caso, las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran existir. El proyecto de ley de transparencia fiscal reforma los siguientes cuerpos legales: Código Orgánico Monetario y Financiero, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Contratación Pública, Ley de Minería y Ley de Hidrocarburos. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional Multipartidista, creada para analizar la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela, recibió a la viuda del excomandante, Patricia Ochoa, quien detalló cronológicamente el tratamiento que recibió la información sobre la compra de los helicópteros DRUV y que fue denunciada por el general. Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, asesinado en el 2010, fue la primera invitada a la Comisión Ocasional Multipartidista, abriendo así el ciclo de comisiones generales para analizar el caso Gabela. Al iniciar, detalló cronológicamente el proceso de adquisición de los helicópteros DRUV. Las irregularidades denunciadas, según Ochoa, generó la persecución y posterior muerte de su esposo. Realmente lo que ha vivido la familia Gabela, desde el mismo momento en que el general Gabela se opuso a la compra de los helicópteros DRUV, nadie de los que está aquí presentes puede imaginarse lo que vivió. La viuda de Gabela cuestionó el accionar de la Asamblea Nacional tras conocerse los informes sobre los helicópteros. Allí dio nombres de quienes inobservaron el caso y demás autoridades que pasaron por el Comité Interinstitucional, que a su juicio ocultaron información. Hay muchas cosas que no se hicieron. Desde el mismo instante en que la señora Silvia Salgado, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, no dio crédito a las denuncias del asambleísta Cobo, en el cual se presentó mi esposo y entregó documentación acerca de las deficiencias de los helicópteros DRUV. En la comisión ocasional dijo no temerle a la prueba del polígrafo, mucho menos a que se revisen sus cuentas bancarias, pues en su momento, según Ochoa, se quiso manchar el nombre de Gabela por compra y venta de armas. Que se abran mis cuentas, que se abran las cuentas de mis hijos. Me pongo a las órdenes para ello. Pero también, señores, tienen que investigar las cuentas de los señores que recibieron coimas. También acudió el abogado de la familia Ramiro Román e Iván Guerrero Bueno, hermano de Gabela, quienes acotaron que sí se ocultó información y existió negligencias en la investigación. ¿Dónde están las investigaciones de las personas, pilotos,
el informe del perito Mesa fue elaborado completamente, falsificado completamente. En esta sesión se presentó las cajas con información desclasificada de la Asamblea Nacional, que consiste en 6.932 fojas útiles y 26 CDs. Mariela Logroño, TVL Noticias. Varios ministros acudieron a la Comisión Ocasional de Jubilados para referirse a los pagos de los haberes que el Estado adeuda con este sector. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, se refirió a las alternativas de pago que se planea desde el Ejecutivo. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, planteó un pago inicial de 5 millones mensuales para los jubilados. En el último año se ha pagado una buena parte de la deuda que se venía arrastrando del gobierno anterior. Y allí es donde nosotros planteamos el debate de fondo, la sostenibilidad de las finanzas públicas. En un plazo de 15 días se realizará una sesión con la comisión para establecer un cronograma de pagos. Se analizó un incremento a futuro. De tal manera que podamos hasta finales de año resarcir al menos unos 15 millones de dólares por mes que nos permitan totalizar los 97 millones de dólares del pago de jubilaciones obligatorias. Adicionalmente, también vino un equipo del Ministerio de Finanzas a dialogar con ustedes hace un par de días sobre los potenciales instrumentos que tienen que ser mejorados de pago, como bonos, ¿no es cierto?, porque los TBC son instrumentos que ya no van a estar utilizados. El secretario de Planificación señaló que solucionar la deuda de los jubilados es prioridad para el Ejecutivo. Para el 2019 estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Finanzas, de tal manera que podemos asignar el espacio correspondiente y cumplir con esta obligación del Estado ecuatoriano. Los ministros de Agricultura y Defensa también se refirieron a la situación de los jubilados en sus entidades. Personas que no han recibido todavía la compensación, 65 personas, de las cuales 9 están ya en los procesos nada más de pago. Estamos dando atención, hemos priorizado y hemos pedido los recursos para cancelar, especialmente las 357 personas que están pendientes. Los jubilados esperan agilidad en el proceso, pues la mayoría se encuentran en condición de vulnerabilidad. Clever Aranda, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa de los medios legislativos Tercer Debate, los asambleístas Carlos Cambala y César Carrión analizaron el proyecto de ley del adulto mayor. Los legisladores creen necesario conformar un sistema de protección de derechos de los adultos mayores. Durante el programa Tercer Debate de los medios legislativos, los asambleístas Carlos Cambala y César Carrión analizaron el proyecto de ley de las personas de la tercera edad que, según estos legisladores, busca garantizar los derechos de las personas mayores a los 65 años de edad. Garantizarle a esta población mayoritaria, que en este momento estadísticamente llegamos cerca del 500,000 de adultos en el país mayores. Se ha articulado 27 instituciones públicas para que consoliden todo este proyecto del sistema de articulación. Cambala se mostró partidario de erradicar todo tipo de violencia en contra de las personas adultas mayores. Cuando ingresa una persona de mayoría de edad y va un joven sentado, el joven no se inspira a darle al anciano que sube la posición del puesto, del asiento, en este caso en el colectivo o en el medio público de transporte. Eso es un discrimen, eso es una violencia. De ahí que, aparte de crear un sistema integral para la atención a las personas de la tercera edad, Carrión ve necesario crear un cambio cultural. Para que los jóvenes, las nuevas generaciones, sean más conscientes y no estén con el celular en la mano y no miran alrededor de aquellas personas que necesitan ayuda, apoyo, auxilio, como son las personas adultas mayores. En cuanto a la normativa, la propuesta destaca la participación de los adultos mayores en la toma de decisiones, políticas, cultura y hasta turística. Se garantizará a las personas adultas mayores al derecho a decidir libre, responsable y conscientemente sobre su participación en el desarrollo del país. La política pública tiene que ser plasmada por los entes que están involucrados.
La propuesta de ley está en manos del Ejecutivo para su sanción u objeción por parte del jefe de Estado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. A continuación, revisamos las actividades de la Asamblea Nacional para este lunes 23 de julio de 2018. A las 10 de la mañana, la Comisión de Desarrollo Económico tratará la objeción parcial remitida por el presidente de la República, Lenín Moreno, al proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. Esto será en el 5º piso. A las 16 horas, la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo, previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, recibe a miembros del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23, a grupos indígenas de Cotopaxi y Laconaye, a la Asociación de Choferes de la Caja de Cesantía, Fenocontralí, Fenocotrip y a la Cámara de Transporte Pesado de Pichincha. Esto será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Y a las 16:30 el asambleísta Jorge Yunda realiza el conversatorio Impulsando el Turismo. Esto será en el Salón de Expresidentes, segundo piso del Palacio Legislativo. Y hasta aquí la información legislativa de esta semana. Que tenga un excelente lunes. Nos vemos el próximo domingo en TVL Noticias Dominical. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.